Radio Mundo. XERPM FM 103.3. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Emisora de Organización Radio Fórmula, México. Serenata y poesía. 1946. Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. En mi casa se columpiaba una brujita y yo la vi, chiquita, con su sombrero, su cara era como de una viejita y al momento que se columpiaba sacaba chispas, como chispitas del columpio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su canal Radio Anécdotas de la Penumbra. Qué bueno que ya lo puedo decir fluidamente porque mencionaba mucho mi antiguo canal, el de hace tiempo, y también a veces como que se me roscaban los cables, se me atravesaban y decía otro nombre, la cual le había inventado pero lo tuve que cambiar. Este episodio va a estar muy genial, va a estar bastante interesante. Para los que se sacaron de onda en el intro, escucharon, bueno, después, como en el segundo intro, escucharon La Mano Peluda. Bueno, ¿por qué les digo que es especial y por qué menciono La Mano Peluda? Pues hoy en ese episodio vamos a tratar sobre anécdotas e historias de los compas. Yo invité a algunas personas y hay personas que se unieron, me mandaron mensaje, me dijeron: hey Manu, vi tu publicación en Instagram, vi tu publicación en Facebook, escuché tu publicación por ahí, quiero unirme a tu dinámica. Entonces, básica y sencillamente, la dinámica consiste en que las personas me manden un audio pues relatando alguna historia de terror. Ese es un formato que ya se ha usado, pero pues quería hacerlo a mi estilo y quería que las personas me relataran o me cuenten sus cosas, leyendas, historias de terror, etcétera. Yo me basé, obviamente, sobre este programa. Bueno, para el inicio de este episodio, pues sí lo había pensado, pero quiero decir o contar un par de anécdotas. La primera es de que hace muchos años, hasta la fecha, existe un programa que se llama La Mano Peluda, que era de Juan Ramón Sáenz y el señor Rubén García, si no me equivoco. Ambas personas desgraciadamente ya fallecieron, pero son próceres de ese programa. La gente hablaba y contaba sus historias de terror y nosotros nos enganchábamos. Digo nosotros porque en su momento llegué a escuchar la historia de Pachita. Empecé a escuchar mucho el del trailero, el de las botas, y algunas de esas anécdotas están en internet y algunas yo los escuché con mi papá, porque mi papá, por los que no lo saben, y creo que ya he contado esto, mi papá fue locutor, mis tíos también, o sea, hay un gremio ahí de locutores de radio, y pues yo quería dedicarme a eso, pero pues me dediqué a la psicología. Entonces, quería hacer lo mismo, y también basándome, inspirándome de la larga trayectoria de mi familia, que ha sido, pues de los medios de comunicación, pues decidí abrir mi podcast. En segundo es de que aquella vez estaba yo platicando con una persona, la cual estábamos sentados en un lobby y pues empezamos a platicar y entre la fluidez de la plática, pues esa persona me contó una leyenda y en ese entonces dije, ya sé qué voy a hacer un especial, porque yo quería hacer un especial de Halloween, o de Día de Muertos, para el podcast de Radio Anécdotas de la Penumbra. Entonces esa persona en que me contó su relato, dije, voy a hacer esto, o sea, de los audios, invitar a la gente, ya sea que la gente se una, para que me cuenten sus historias.
Entonces hay unas personas súper chidas, hay gente que ya las habrán conocido porque me han escuchado hablar con ellos, hemos compartido, incluso hay material en YouTube, en mi segundo podcast, Un Lugar Resiliente. Y pues son personas que pues sí, ya les habrá sonado, gente que conoce este podcast, que por cierto ya llegamos a Canadá y Estados Unidos. Muchísimas gracias por darle amplitud, por traspasar esas fronteras, y no solo en este podcast, sino también en Un Lugar Resiliente. También ya llegamos hasta Argentina, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Honduras, etcétera. Obviamente mi hermoso país, México, ¿no? Entonces, para esta ocasión les vengo a preparar estos audios. No los he escuchado, estoy muchas ganas de escucharlo, porque me llegaron y les dije, no voy a escuchar tu audio, no es por mala onda, pero no voy a escuchar tu audio hasta que yo me encuentre solo con los audífonos, porque si la escucho ahorita va a perder la esencia. Entonces la dinámica va a ser la siguiente: la gente me mandó sus audios, no los he escuchado, los voy a escuchar, y ojalá yo hubiese grabado esto. Esa es mi reacción, pero cuando termine el audio voy a dar mi punto de vista o lo que tenga que decir. Y estoy muy, muy feliz, muy ansioso, porque no los he escuchado. Hay gente que me mandó sus audios desde hace 2 semanas y no los he escuchado, y tengo muchísimas ganas. Entonces, vamos con el video. Bueno, no con el video, vamos con el podcast. Recuerden también que este podcast va a estar en Spotify y también en YouTube. Así que, comencemos. Durante el tiempo, las personas, los lugares y la historia esconden anécdotas y sucesos, las cuales para propios y extraños son un enigma. En ese programa escucharás relatos que ha surgido de generación en generación, que a más de uno ha impactado. Acompáñame en este viaje y juntos conoceremos lo que hay detrás de cada relato. Yo soy Manuel Puc y esto es Radio Anécdotas de la Penumbra. Para dar inicio a esos audios, pues vamos a presentar a una persona, la cual ustedes conocen, personas seguidoras, escuchas del canal, porque hay gente que viene del otro canal, o hay gente que viene de TikTok, que me ha conocido en TikTok, hay gente que me ha conocido de Un Lugar Resiliente. Pues ella es de Arcana. ¿Quién es de Arcana? Bueno, pues ella es una persona que sube contenido a internet sobre cuestiones sociales y también de política. Es una persona que me ha enseñado mucho y pues que todo el tiempo se anda cuestionando las cosas. Quiero decirles que ella fue de las primeras personas en ver nacer este canal, ¿no? Por eso la puse primero. ¿Por qué? Porque fue de las primeras personas con las que les dije, oye, quiero relanzar, o sea, yo ya tenía un podcast, yo quiero relanzar este podcast, pero yo no sé cómo se va a llamar. Y pues estamos buscando, me acuerdo para ese entonces cuando a ella le comenté y ella buscaba nombres, y hasta que dimos con uno y le dije, oye, este va a ser el nombre del podcast oficial. Y creo que fue de las primeras personas que les dije, mira, aquí está el póster promocional, aquí está el nombre del podcast. Y ella nos envía este audio desde Chile, desde Coquimbo, Chile. Es un país muy bonito que ha aprendido mucho de su cultura. Y vamos con el audio de Arcana, desde Chile. Bueno, hola Manu, ¿cómo estás? Me da un poco de cosita hablarte de esta historia, sobre todo ahora que es como tan de noche, pero me pareció súper interesante y como me invitaste a tu programa, gracias por haberme invitado, no podía como no enviarte este audio, porque es un caso como que hasta el día de hoy está como sin respuestas e incluso en el lugar donde pasaron todos estos hechos hoy en día está abandonado, o sea, nunca más nadie quiso ir allá a vivir en ese lugar. Pero bueno, empezamos.
Esto pasó en Cutún, que es un lugar que yo no conocía hasta que supe esta historia, que está como en camino al Valle del Elqui. Esto está en Coquimbo, o sea, al norte de Chile, en un lugar súper rural, contexto 1976 aprox, o sea, literal, súper rural. Nada que decir, no había ni luz, no había ni sistema de luz, con suerte ya había agua. Creo que ni siquiera había un sistema como para que llegara agua a todas las casas, o sea, imagínate el nivel. Pasó que un día, en esta casa, que consistía del dueño, que era Nicasio Torres, creo que se llamaba, su señora, creo que se llamaba Rosa, y su hija pequeña, vivían en esta casa. Pasa que un día, en la noche, él aparece, digamos, corriendo, literal, así, súper atemorizado, y llega a la casa de uno de sus vecinos, diciéndole que caen piedras o piedrecillas, cosas así, desde el techo de la casa. Y no recuerdo bien si lo menciona en esa vez o en las veces posteriores, porque esa no fue la única vez en que fue a la casa de sus vecinos. Esto se repitió noche tras noche, que iba a pedir ayuda donde sus vecinos porque estaban ocurriendo estos sucesos paranormales que obviamente casi nadie de ahí estaba familiarizado con ello. Pero no recuerdo si fue en esa ocasión o después que él mencionó que había un hombre que lo seguía, que lo observaba. Este hombre, las versiones cambian, pero supuestamente era un hombre muy alto. Algunos dicen que llegaba a bordear los 2 metros, pero dejémoslo en que era un hombre alto. Se veía todo oscuro, generalmente, más que nada porque era de noche. No es como que si se le distinguiera el rostro, sino que se veía todo como oscuro. Se le veía como si tuviera un terno café, pero todo es noche. Entonces realmente no se le distinguía nada de su cuerpo, ni mucho de la vestimenta. Sí que andaba con un gorro, el terno, como te digo. Y sí, la gente que llegó a verlo como más de cuerpo completo decían que flotaba, que tú no le veías como los pies, sino que literal flotaba. Y lo más particular era que tenía los ojos rojos. Era lo que más tú podías notar de este ente, que lo seguía, que lo observaba a través de la ventana, y era lo que más se decía, que lo observaba por la ventana, y que incluso en una ocasión el dueño de esta casa, Nicasio, dijo que intentó entrar a la casa, que intentó abrir la puerta, pero que él con toda la fuerza, el valor, cerró esa puerta y jamás pudo entrar. Pero era más que nada eso, como un ente que lo seguía, que lo observaba, que estaba como ahí. Y esto obviamente se prolongó en el tiempo hasta que se empezó a correr la voz. Empezaron a ir periodistas, el diario, incluso llegaron a ir personas como de universidades y así. Y pasa que todos intentaban encontrarle una lógica a esto, pero lógica no había ninguna. O sea, incluso había un momento que incluso los vecinos, gente alrededor, decía que incluso sin haber luz en este lugar tan rural, esa era la única casa que se veía iluminada a la noche. Y se intentaba buscar una lógica y no había forma de explicar por qué esta casa se veía tan iluminada. O sea, nada, era como algo muy extraño. El caso es que como empezó a ir más gente, a intentar recabar más datos, conocer más la historia y entender más por qué estaba pasando, empezaron a hacer como reuniones, como estas sesiones espiritistas y así. Y en varias de estas sesiones hubo una vez un hombre que no recuerdo bien si era del diario o era un periodista, no recuerdo bien, pero que él se dio cuenta
no sé si fue él o fue un vecino, porque, o sea, mucha gente llegó a entrar a esa casa. Pero una de las versiones era que esta persona entró a la casa y empezó a sentir como que le caían piedrecitas. Literal, eran como piedrecitas. En otra ocasión pasó que en una de estas reuniones espiritistas donde había varias gente reunida, eh, la esposa del dueño tenía un peluche que era como un conejito donde ponían los alfileres típicos de cuando las mamás bordaban en esos tiempos, ponían los alfileres ahí en el conejo y este conejo fue lanzado como desde el techo hasta una de las personas. Creo que en algún momento este mismo conejo fue lanzado a la hija, pero muchas situaciones así ocurrieron. En esa misma en una de estas reuniones, que creo que fue en la misma en lo que ocurrió esto del conejo, llegaron incluso militares y todo el tema, porque bueno, en ese tiempo las reuniones no eran muy bien vistas y se los llevaron. Entonces por eso no se tuvo mayor información como de esa reunión en específico, pero fue como por este asunto, digamos, de que vinieron los militares. El tema es que nunca se llegó a una conclusión de qué es lo que pasaba, pero es una cosa de todas las noches. Incluso una vez, en una de estas reuniones, dejaron un papel con un carbón al lado y dijeron, si no escribes en este papel en no más de 15 minutos, era una cosa así, le pusieron, o sea, o tienes 15 minutos para escribir en el papel, o una cosa así le dijeron. Pasó este tiempo, no había ningún rastro del carbón en el papel, no pasó nada, no escribieron nada. Y después una de las personas que estuvo presente en esta reunión levanta el papel, lo pone a contraluz y decía algo como que cuidara a la esposa porque se la iba a llevar como al otro mundo. Todo así muy bizarro, o sea, de verdad. Obviamente todo esto hay que tomarlo con pinzas, pero de verdad esto se intentó por mucho tiempo encontrar una lógica hasta el punto en que era ya insoportable para esta familia seguir viviendo ahí porque era una cosa de todas las noches. Incluso había un señor, que creo que era este mismo señor de ojos rojos, que iba a la casa ya al principio, no después cuando pasó todo esto, pero al principio sobre todo iba a la casa a preguntar por el dueño de la casa. Y en ese tiempo, bueno, él se iba a trabajar, la señora quedaba en la casa y era ella quien respondía y decía, no, está en el trabajo. Y él le decía, ya que me espere 5 minutos para las 12, que era en el mismo momento donde él solía sentir todo esto de las piedras y que lo observaban y todo el tema, cuando empezaban a pasar todos estos sucesos paranormales, literal. El tema es que después de esto, bueno, ellos se cambiaron de casa, quedó esa casa abandonada. Lo último que se supo fue que el dueño se fue a vivir a Copiapó y ahí quedó. Nunca se supo realmente qué onda con todo esos sucesos y creo que es como de los más brígidos, de los más fuertes que han ocurrido, que tiene tanto seguimiento así a nivel diario, a nivel periodismo, o sea, como que es de los casos más fuertes en cuanto a sucesos que pasaron. Y bueno, pues eso, que tengan un buen día o una buena noche y no vean tantas cosas de terror que les da pesadillas. Hace ratito está pasando una ambulancia. Estoy terminando de escuchar el audio porque muteé mi voz, pero eso sigue corriendo, pues. El audio sigue corriendo. Tuve que tuve que pausar el podcast porque pues, estaba pasando la ambulancia y se escuchaba muy fuerte. De por sí las ambulancias, bueno, yo creo que a nadie le gusta escuchar el sonido de las sirenas de las ambulancias o policías y cosas así. Pero bueno,
Fueron tantas cosas que comentó de Arcana en su historia, apariciones, una persona así. A mí lo que me dio, bueno, según dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero no cabe duda que a veces nos da miedo cosas que pasan más allá. A veces, bueno, yo que estudio psicología y pues soy una persona de ciencia, no dudo de que hay cosas al más allá. No dudo que haya cosas que puedan existir. Y este tipo de reflexión lo vamos a comentar en un podcast o algo así. Pero una cosa es que te estén comentando, sabes, que hay una persona de ciertas características, obviamente da miedo, pero hay un plot twist cuando te dicen no tenían los pies y es como que no manches, es como que, híjole, a mí, yo correría, no tengo idea, pero sí es muy interesante incluso cómo va desarrollando de Arcana la historia, y te hablas muchos temas del espiritismo, en cosas que pasan como lo de las piedritas, etcétera. Es muy, te deja esto, si estás escuchando esto en la noche, te va a dar algo, esa sensación que siempre digo en el podcast de que alguien te está mirando, te está observando, alguien está en tu hombro, y pues es esa sensación, en serio. Pues muchas gracias de Arcana por tu audio. Créeme que tus audios son muy muy valiosos y tú sabes qué onda. Y pues nada, estás invitada cuando quieras volver a platicar o comentar alguna cosa aquí. Con gusto eres bienvenida, aquí te recibimos al podcast. Aquí la producción de la casa Estudios Manu Puc Productions. En fin, eso lo acabo de inventar. Ahora te voy a decir mi secreto. Adelante. Veo gente muerta. ¿En tus sueños? Cuando estás despierto. ¿Gente muerta en ataúdes, en tumbas? Caminan como personas normales. Ellos no se ven entre sí. Solo ven lo que quieren ver. El siguiente audio que me mandaron, que me enviaron, es de Denise. Ella es comunicóloga y pues me había comentado previamente sobre su historia días antes, porque pues se interesó en este proyecto del podcast, bueno, en esta parte del especial. Me resultó muy interesante porque tiene que, no les puedo spoilear, ni siquiera lo he escuchado, pero sí me comentó más o menos de qué trataba. Entonces, obviamente no he escuchado su audio. Vamos a escuchar su audio. Y antes que nada te agradezco que nos compartes algo personal. Eso es algo tuyo. Y pues ya sabes, ya habíamos platicado de ese tema. Y espero que les guste este audio de Denise. Escuchémosla. Hola Manu, ¿qué tal? Yo te voy a contar una anécdota que tiene mucho que ver con esta temporada. Esta anécdota demuestra cómo las personas, a pesar de que se mueren sus almas cuando están enamoradas, trascienden a un plano, pero sabes que se siguen buscando. Se siguen buscando, se siguen extrañando y cómo al final regresan a despedirse cuando uno se va primero. Resulta que cuando yo tenía aproximadamente 20 años, no es que ahorita tenga muchos más, pero sí ya no tengo 20, tenía un novio, y digo tenía porque precisamente de eso se trata este pequeño relato. Él se había ido de vacaciones a Monterrey con su familia y con sus amigos. Y pues como estudiaba en una universidad que quedaba de paso a mi casa, llegaba a saludarme pues cada vez que salía o cuando iba de ida, pero que pues le quedaba tiempo.
Un fin de semana, el fin de semana que se fue a una boda a Monterrey con su familia y sus amigos, pues había quedado de regreso pasar como siempre, como lo hacía cada vez que él se iba. Pero resulta que había un pequeño detalle. No era una separación normal, habíamos peleado, estábamos enojados. Sin embargo, pues nuestro noviazgo sí era formal, tenía pues ya más o menos 3 años y pues era un noviazgo importante. Había planes de matrimonio, había planes de formar una familia, había pues un largo camino recorrido en la relación. Y el enojo fue porque él había fallado, él había estado con otra persona, pero al final fue muy curioso porque antes de irse a ese viaje se despidió y me pidió disculpas. Obviamente yo estaba enojada, yo pensé en terminar la relación definitivamente y pues lo cual si hubiera sido, fue así, pero todavía estaba dudando. Por eso precisamente estábamos esperando que él regresara de su viaje, pues para poder hablar por los años que llevábamos juntos, por las circunstancias y el contexto en que se dio toda esa situación. Lo íbamos a valorar para ver si jalaba otra vez o ya de plano no. Entonces, por eso hago mención a que no era un viaje como pues cotidianamente lo hacía, donde a lo mejor lo esperaba, él llegaba de paso a su universidad, ¿no? Y hago énfasis en este pequeño detalle del problema, porque es una parte muy importante en este relato. Al yo quedarme esperándolo, pues se puede decir que multiplicado los sentimientos, porque no nada más era que no hubiera llegado como normalmente lo hacía el lunes, yo dando por hecho que él había regresado de su viaje, sino que para mí había vuelto a fallar otra vez, no había ido a la cita otra vez, habría muy seguramente otra mentira para justificar que no llegara a la cita como habíamos quedado. Al menos eso era lo que estaba dando vueltas en mi cabeza. Yo me duermo pensando que pues, no sé, algún pretexto absurdo y tonto iba a dar. Y que finalmente no le importaba la relación como lo había dicho y que pues yo confirmé que no había nada que valorar, que había sido una tonta en ponerme a pensar si siquiera en la idea de volver, ¿no? Que no había nada que pensar, que si él había fallado la única razón era porque pues definitivamente no me amaba. Y ya con esa inasistencia, pues yo lo comprobé, ¿no? Eso fue lo que reprodujo mi mente. En la madrugada del martes, en la madrugada para amanecer el martes, aproximadamente antes de las 3, como por las 2:30 más o menos le calculo, yo me levanto sudando y llorando. Y con la única idea en la cabeza de que él había fallecido. Y quise como salir corriendo en ese momento. Y lo único que yo quería era, no sé, es más, ni siquiera sé lo que quería. Solo sé que estaba llore. Y yo decía, es que se murió. Y sí salí corriendo. Solo que curiosamente venía entrando mi papá. Y él fue el que me detuvo. Y me preguntó qué era lo que estaba pasando. Entonces yo le respondí que se había muerto. Se había muerto mi novio. Él no sabía del problema que teníamos. Y me preguntó quién me había dicho, qué pasó, cómo. Y pues la verdad, yo no sé. Hasta la fecha no sé. No sé cómo supe, porque yo no soy adivina. No recuerdo nada, no tengo como la imagen de algún sueño, no tengo la imagen de él despidiéndose de mí, no sé.
Solo sé que yo me levanté y me levanté corriendo como loca, me levanté llorando, me levanté desesperada, me levanté con una tristeza enorme, con un profundo vacío, con una certeza de que no lo iba a volver a ver. Entonces, pues me tomé un té, mi papá me tranquilizó y al final dije, ay, pues mañana espérate a ver qué te dice, ¿no? ¿Qué pretexto absurdo sale? Porque va a venir, dije, va a venir, estoy segura que va a venir. No el día que había quedado, porque evidentemente no le importa, pero va a venir y me va a salir con un pretexto absurdo y yo estoy aquí llorando pensando que él está muerto, cuando en realidad sabrá Dios y esté todavía con la otra persona. Y me acuesto. Pasaría lo mucho media hora, ya serían como las 3 más o menos, cuando suena el teléfono de mi casa. En ese entonces estoy hablando que los celulares pues no estaban como eran los de la Viborita, no estaban como que tan común. No es que yo sea muy grande, pero estaban los celulares. Apenas, no como en sus inicios, entonces se usaban los teléfonos de casa. Y era su mamá. Y justo me iba a dar la noticia de que él había fallecido en un accidente, que venían llegando porque él había fallecido en la carretera entre Monterrey y Saltillo. Y le habían hecho una misa allá, que era donde lo habían llevado, y todo fue en la madrugada del domingo, lo habían llevado para el hospital de allá, que él había fallecido en el quirófano, porque el carro al accidentarse se le tronó una llanta, gira, se voltean y él tiene estallamiento de vísceras, pero pues no se dan cuenta hasta que llega al hospital. Estuvo semi-inconsciente y muere en el quirófano. Esto lo sé porque me lo contó su mamá en ese momento y porque después tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de uno de los amigos que iban ahí. En ese accidente fallecieron niños, falleció otro adulto y ellos vivieron nada más 2 personas y ellos fueron los que relataron esto y después, ¿cómo lo sé? Pero la mamá a grandes rasgos solo me dijo que él había fallecido y que le parecía extraño el que yo no hubiera asistido a su ceremonia de cremación. Y la verdad para mí fue un choque enorme porque yo ya sabía que él había fallecido con media hora de anticipación cuando recibí la llamada. Entonces, lo único que sé es que estoy súper segura que él fue a despedirse de mí. Y pues, como moraleja me quedó el no hay que esperarse a que las personas no estén para que les digan cuánto las quieren, cuánto las amas, que todos somos humanos y que cometemos errores, pero que si vas a perdonar, no te esperes. Si hay alguna razón por la que vale la pena disculpar, perdonar, besar, amar, lo hagas. Porque no sabes, ¿no? Si van a poder tener otra oportunidad para hablar. Esa fue la moraleja. Y pues aquí la anécdota o lo referente a la fecha es que las almas se buscan, porque estoy segura que él al ver mi tristeza, al ver que de verdad yo estaba sufriendo porque no había llegado a la cita, pues finalmente acudió. No acudió en un cuerpo físico, no acudió de una manera tangible, pero acudió su alma. Y fue para decirme de alguna manera que no había ido no porque no quisiera, ¿no? Sino porque pues ya había fallecido. Y es algo todavía más importante porque yo pues no sé cómo sea estar, no sé cómo sea estar ya en otro plano físico, o más bien en un plano donde ya no estás físicamente, pero no sé si les den oportunidad de despedirse de tantas personas, ¿no? O cómo sea, pero si alguien que ya no está en este plano físico trasciende y va a buscarte o va a despedirse para que tú no te quedes triste, para que no pienses que te dejaron esperando, quiere decir que pues eres una persona importante. Y para que su alma trate de buscarte aún no estando físicamente, pues aún tiene más valor. Por eso yo siento que las almas, aun cuando ya no están en este plano físico, te buscan, te encuentran, que a lo mejor no es un mito, que de verdad regresan a despedirse, a hacerte saber que de alguna manera van a estar aquí. No sé, a veces por mariposas, colibríes
otro tipo de ave, hacen presencia y te dicen que siguen estando ahí para ti o que te siguen cuidando desde lejos. Y bueno, ese sería mi relato, Manu. Ojalá te sirva, ojalá te guste y pues ojalá a todos nos sirva de moraleja para que no esperemos el día de mañana, más bien esperemos el día de mañana para decirles a las personas que queremos cuánto las queremos. Gracias, Manu, bye. Híjole con el relato. Voy a dejar los audífonos acá. Es muy interesante. Quiero decir que yo no sé mucho de los sueños. De verdad no sé nada de los sueños. No sabré decirte qué onda, pero porque hay una parte pues científica de los sueños, ¿no? No vamos a andar, no voy a dar una cátedra de psicología y psicoterapia, porque en primera no sé y segundo pues no me compete hablar de esos temas. Pero lo único que sí puedo decir es de que a veces los sueños como que dan ciertas señales. De hecho hay una película que se llama Premoniciones. Es como que la persona como que ve como que la especie del futuro. Entonces a veces los sueños nos proyectan eso. Vemos como que el futuro o el pasado. O el presente inmediato, pues. Aquí el punto es de que es muy impactante cómo los sueños a veces nos predicen cosas que pasan. Y en ese caso, pues, pasó, pues, valga la redundancia, pasó. Como esa persona, pues, trasciende su alma y se despide de otra persona. O como esa persona sueña que fallece alguien. Y eso ha pasado muchas veces. Se dice, o me acuerdo que una maestra decía, este comentario que voy a decir no es al 100%, pero nada más lo quiero dejar como una anécdota o como algo que pues puede que pase. Yo creo en eso, lo que dijo esa maestra. Entonces no lo tomen eso como un método científico o algo así. No, pero pues es un comentario. Que cuando tú sueñas que falleces, significa que algo en ti está falleciendo. Puede ser que estés dejando a alguien, estás creciendo, etc. Es una parte espiritual que se queda ahí y tú vas creciendo. O sea, tú renaces, pues. Por eso, cuando sueñas que tú falleces, es porque algo en ti está falleciendo. Puede ser lo que sea. Y pues yo creo que, y referente al audio, que las personas, yo eso sí creo bien, porque me ha pasado de que he visto un pajarito que se posa en la ventana y pienso a veces que a veces es mi abuelo o mi tía o alguien, pues. Entonces hay personas que se manifiestan de diversas formas y yo quiero creer que pasa, pues. O no sé en animales, pero en alguna película, alguna serie. Me acuerdo cuando falleció mi abuelo. A él le encantaba los Leones de Yucatán, el equipo de béisbol. Y me acuerdo que cuando estábamos en la casa de mi tía, bueno, en la casa de mi abuela, había una sola tele y esas teles que les das así vuelta, pues, en una rodaja. Y no era como que hoy en día se programen y se enciendan como una alarma. Bueno, él se prendió la televisión y justamente estaba pasando los Leones de Yucatán. Y yo creo que era mi abuelo, ¿sabes? Y híjole, ese tipo de historias impactan demasiado. Y pues agradezco, Denise, por tu aportación. Y claro, para concluir con este comentario de este audio, pues sí, no hay que esperar algo para disculparnos o aceptar el perdón, porque a veces nosotros somos muy buenos aceptando pidiendo perdón, pero aceptándolo no. Entonces hay que aprender sobre estas dos cosas. Es una muy bonita moraleja sobre estas fechas de los días del Día de Muertos. Y pues nada, vamos con la siguiente historia, que esto se va a poner muy muy interesante. Es que no me lo cree, está caminando sin pisar, no me lo cree, nadie, no me lo cree. El siguiente audio me llegó de Instagram, es de Sebastián Esquivel.
Él es un creador de contenido sobre desarrollo personal y sobre algunos consejos para sentirte bien, verte chido, y también sobre habilidades sociales. Es una persona que conocí en TikTok y también le llegó la invitación. Entonces vamos a escuchar lo que él dice. Bueno, pues síganlo. Él trae excelente contenido y pues es una persona que hace pues proyectos muy interesantes, la verdad. Vamos a escuchar el audio que nos mandó el día de hoy y pues a ver qué onda, qué podemos escuchar de este audio. A ver. Cuando falleció mi abuelo, yo me senté muy cerca del sitio donde lo estábamos enterrando. Tenía una chamarra gruesa, la cual fue jaloneada del lado derecho. Yo pensé que había sido algún familiar que estaba queriendo llamar mi atención o que me iban a decir algo. Volteé pensando ver a alguien cerca de mí, pero no había nadie lo suficientemente cerca como para haber jalado mi chamarra. Pensé que había sido mi imaginación. Me levanté después de que lo enterramos y caminé por el fondo de una calle del panteón. Una prima me alcanzó a la mitad del camino y se fue abrazándome. Recordábamos memorias con mi abuelo y de regreso, a la mitad del camino, nos detuvimos al mismo tiempo. De nuestro lado izquierdo había una silueta de un hombre con sombrero y chamarra recargada en una cruz. Era sin duda la silueta de mi abuelo. Los dos volteamos y ya se había ido. Es un audio, es un relato que no cabe duda que pasan esas cosas. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de Denise sobre cómo las personas se despiden o este tipo de cuestiones? Pues pasa, ¿no? Yo pues menciono esto porque pues es algo que yo viví de cerca cuando pues falleció mi abuelo. Mi mismo abuelo pues tenía la costumbre de ¿cómo se llama? De jugar mucho con los animales. Les aventaba una bolsa y los gatos, por ejemplo, agarraban y jugaban con esa bolsa. Entonces me acuerdo que igual cuando lo estaban velando, pues vimos un gato que estaba jugando con una bolsa. Y quiero mencionar que era el único que hacía eso. Era el único. Y por casualidad en que estaban velando a mi abuelo, pues vimos ese gato jugar con esa bolsa. Eso es muy raro porque ninguno de los gatos hacía eso, ¿saben? No es como que un gato veía una bolsa y lo jugaba. Vamos a pensar que pues ya estaban condicionados los animales para hacer eso. Pero en esa ocasión sí fue muy raro, pues, muy raro, muy interesante. Entonces, híjole, este tipo de relatos de los abuelitos y las apariciones es sumamente muy interesante y pues casa específicamente en estas fechas de Día de Muertos. Entonces muchísimas gracias, Sebastián Esquivel, por tu audio, por tu aportación. Fue muy interesante la historia y este tipo de cosas pasan. Si tú escucha, amiga o amigo, te ha pasado esto, no debes de mandarme tu audio. Coméntame qué te pareció, coméntame si te ha gustado el podcast y también si te ha pasado alguna situación similar, ¿no? En fin, muchísimas gracias por escuchar. Ya saben que cualquier cosa me pueden buscar en Instagram. Bueno, aquí abajo voy a dejar el link con mis redes sociales. Voy a estar también en YouTube. Y ese fue el especial de Día de Muertos. Obviamente va a ser una segunda y quizás una tercera parte de esto, porque sí hay audios muy interesantes que escuchar. En fin, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y recuerden que esto es Radio Anécdotas de la Penumbra. Un abrazo fuerte. Que tengas dulces pesadillas. Buenas noches. Las sombras de la muerte es algo que nadie ha visto antes y que nadie conoce. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Solo el alma es inmortal y la tuya pertenece. Hay personas que son portales. Es pura
vergüenza de su gestión. Dice que es el demonio. Combustión espontánea en el cuerpo de un mendigo. Voces que te dicen, o acabaré contigo. Un arlequín sin ojos que no deja de mirarte. La llama encendida que te incita a autolesionarte. Mientras el silbar del aire plagia una vieja armónica. Niños inconscientes invocando a Verónica. El cerrar de una puerta que la noche te despierta. Hablando en latín antiguo usando lenguas muertas. Cintas de vídeo que justo 7 días después acaban con tu banal existencia si las ves. Viajeros en el tiempo, dimensiones paralelas. Ritos paganos a la luz de unas velas. El mismo sueño repitiéndose una y otra vez. La silueta de tu rostro en las caras de velvet. Viven en tu armario, duermen debajo de tu cama. Alérgicos al sol, alimentados con sangre humana. Seres en la sombra, guerreros de la luz. Las marcas de unas uñas en el interior de un ataúd. Almas vagando en un desfase cuántico. Elfos y sirenas escuchando el cántico. Momentos contigo que juraría que ya he vivido. Muertos que regresan, estruendos, alaridos y sudores fríos, paralizados por el terror. Mirando hipnótico la niebla de un televisor. Tienes miedo. Algo que ya no vive, pero que aún no se ha marchado. ¿Hay alguien ahí? Por favor, no vayas. ¿Quién hay? ¡Da la cara!